una estrategia, supongo, a ver si le podemos enseñar alguna estrategia de ejemplo que funcione para hacer en una determinada hora del día. Sí, esto José Luis me lo ha comentado esta mañana, ¿vale? Entonces le he comentado un tipo de estrategia, ¿vale? Luego ya haremos alguna estrategia de ejemplo, ¿vale? En este caso quería, me comentaba una cosa, ¿no? Que no era posible, ¿vale? Que os la comento también, que era al final que en base a la cotización de un activo, hacer una acción con otro activo diferente, ¿no? Por ejemplo, evaluar el precio del oro para abrir en índices, ¿no? Entonces, deciros que en TradeEasy podéis hacer las configuraciones de las reglas, pero siempre basados en el activo donde vais a operar, ¿no? Si trabajamos con eurodólar, pues vais a poner las condiciones en base al precio del eurodólar. Si lo hacéis con el IBEX, en el IBEX. Si lo hacéis con el oro, lo vais a poder evaluar con el oro, ¿vale? Pero diferentes activos, o sea, un activo diferente al que estamos trabajando, no es algo que podáis configurar, ¿no? Bueno, de diferentes cosas también que hemos comentado, pues una de ellas era yo puedo hacer que abra una orden a una hora determinada, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, la apertura del mercado, ¿no? Y aquí le he comentado algún ejemplo también, pues para ver si le resulta interesante, que sería un tipo de estrategia, ¿no? Que se llama, bueno, aquí no he puesto el nombre, ¿vale? Pero que haremos alguna estrategia de ejemplo. Se llaman Opening Breakout, ¿vale? Que normalmente es un tipo de operativa que lo que hace es utilizar el momento de apertura del mercado, ¿vale? Para posicionarse en el momento en el que supere un rango, ¿vale? El rango suele producirse antes de la apertura del mercado, ¿no? Cuando el mercado no está abierto, no hay tanta volatilidad, el volumen es bajo y suelen producirse esos rangos, ¿no? Y estas estrategias llamadas Opening Range, Opening Breakout, ¿no? Que es lo que hace es buscar ese rango previo a la apertura que se ha realizado, ¿vale? Aquí sería un ejemplo, sería ese momento de lateralidad que ha habido antes de la apertura, ¿vale? Definimos esos máximos y mínimos y lo que hacemos es esperar a que el precio rompa o bien al alza o bien a la baja, ¿vale? Y estas estrategias lo que hace es, una vez llega ese momento de apertura del mercado, si supero ese máximo, abro una compra. Si supero ese mínimo, abro una venta, ¿vale? Esto es un tipo de operativa bastante común en el que con TradeEasy podéis trabajarlas y que haremos alguna estrategia de ejemplo también para que la podáis ver cómo funcionan este tipo de estrategias y a ver si os pueden resultar interesantes, ¿vale? Si hemos estado, relacionado un poco con la pregunta anterior, ¿no? Pues sabréis que esta configuración la podemos hacer con los máximos y mínimos de las últimas velas, ¿vale? Para definir ese rango, ¿vale? Donde podemos decir las últimas 10 velas, por ejemplo, ¿vale? Y esto lo podemos evaluar, por ejemplo, si fueran las últimas 10 velas de 5 minutos, pues serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutos, ¿no? Si fueran 15 minutos, pues habría que sumar 15 minutos, 30, 45, una hora, hora y cuarto, hora y media, hora 45, 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, ¿no? Hay que tener en cuenta el time frame en que lo hacemos porque cada vela pues irá sumando una temporalidad diferente, ¿vale? Entonces, si buscáis estrategias de rompimiento de volatilidad en apertura de mercado, tenéis que tener en cuenta qué rango queréis de tiempo y a qué hora lo vais a evaluar para abrir, ¿no? Por un lado, definís esta parte, ¿no? Del número de velas, ¿vale? El mínimo que sería para abrir ventas, ¿no? Si perfora la baja, abriríamos ventas. Si perfora el alza, abriríamos compras. Podríamos definir un margen para evitar falsas rupturas. Y después tendríamos esa hora fija, ¿no? Tenemos aquí esos eventos de tiempo que tenemos aquí. Este le llamamos hora fija, lo arrastramos y aquí podemos poner esa hora que queremos lanzar esa estrategia para que realice ese movimiento en el momento en que se produzca la ruptura, ¿vale? Si pusiéramos las 9 o podemos poner las 8, ¿vale? Aquí un punto importante a tener en cuenta es que estamos evaluando la hora del broker, ¿vale? Que normalmente eso lo tenéis que ver, qué diferencia hay entre la hora de vuestro país y la hora del broker, ¿vale? En la mayoría de casos, si estamos en España
y la mayoría de brokers que trabajan con horario Forex, al final hay que tener en cuenta que es una hora más que aquí en España, ¿vale? Pero en todo caso, os pido que lo verifiquéis, ya que el horario que configuréis en TradeDeasy va a ser el que utilicéis luego en vuestro broker, ¿vale? Aquí tenéis también la información en válida, ¿vale? Aquí cuando vais a hacer la simulación, en más información, aquí os dice que la zona horaria es GMT más 2, ¿vale? Ahora en España estamos en GMT más 1 y tened en cuenta que cuando el horario es de verano, pues también tanto en Forex como aquí en España, pues tendríamos una hora más y sería GMT más 3 en Forex y en España sería GMT más 2, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no?, que la mayoría pues estéis aquí en España y en la mayoría de brokers que vais a tener una hora más, pues simplemente tened en cuenta que la diferencia va a ser de una hora. En todo caso, pues siempre evaluar la hora que tenemos aquí, ¿no? Fijaros, aquí tenemos la observación del mercado, nos está diciendo que la hora de broker son las 20:21 y ahora aquí en España son las 7:21, ¿no? Tenemos esa hora de diferencia, con lo cual cuando hacemos controles o elementos basados en el precio, hay que tener en cuenta la hora del broker. Y con esto tendríamos esa estrategia, ¿no?, basada en a esta hora voy a evaluar si hemos superado o no los máximos de las últimas N velas, ¿no? Y esto es un tipo de configuración que se puede hacer para operar estrategias como la que hemos puesto de ejemplo de rupturas del rango a la apertura del mercado, ¿no?